Muchísimas gracias a los estudios, bienvenidos a la revista Economía. Hoy tenemos una entrevista muy especial este día viernes en el marco de todo lo que ha generado la polémica del aumento salarial en el Perú. Con nosotros se encuentra el doctor Alejandro Indacochea, reconocido economista, analista político. Con él vamos a conversar un poco esta propuesta del Congreso de aumentar el sueldo o el salario mínimo en el Perú a 1.525 soles. Y con él vamos a hablar qué criterios se tomaron en cuenta, qué tipos técnicos evaluaron la posibilidad de aumentar el sueldo. Bienvenido, doctor Inagochea, gracias por la oportunidad y nuevamente bienvenido a esta ventana como es la revista Economía. Adelante. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes en la revista Economía. Muy bien. Mi pregunta, la primera pregunta, doctor, tiene que ver justamente qué criterios o qué análisis ha tomado el Congreso para evaluar este aumento de sueldo, sabiendo que durante el aumento que lo obtuvo el presidente Castillo fue de 9,3%, es decir, casi un 10% del incremento, y aquí se habla casi un 50%. ¿Qué está pasando con el Congreso? Es una medida populista más, un populismo para las tribunas, porque realmente no tiene un efecto concreto en la economía. La población económicamente activa en el país se estima alrededor de 17 millones y medio de personas. De esas 17 millones y medio de personas, solo 4 millones y medio tienen un empleo formal. O sea, tienen todos los beneficios sociales, ¿no? De acuerdo a la ley. Tienen vacaciones, CTS, compensación por tiempo de servicio, ¿no? Todos los periodos, todo lo que implica, digamos, el pago de los beneficios acorde con la ley. Pero dentro de esos 5 millones, no más de 400.000 están sujetos al salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque las grandes empresas no pagan el salario mínimo legal, pagan más. ¿Quién paga el salario mínimo legal? Principalmente aquella pequeña, mediana empresa, principalmente la pequeña, el restaurante que vende menús, el taller de carga de baterías, la lavandería, que con gran esfuerzo logra pagar ese mínimo. ¿Qué va a suceder? Con esta medida populista del Congreso, al levantar el mínimo, va a ser que un grupo de ese segmento que son solamente 450.000 personas, 450.000 personas, ¿no? Pasen a la informalidad o sean despedidas. O sea, en otras palabras, cumple un objetivo a la inversa. En lugar de promover, en lugar de ayudar a los más necesitados, lo que hace esta medida del Congreso es hacer que los pocos que están en el salario mínimo sean despedidos o pasen a la informalidad. Y ese no es el problema en el país. El problema en el país concreto es cómo mejoramos ingresos, se deberían preguntar un Congreso populista como el actual. ¿Cómo mejoramos ingresos? ¿Cómo generamos empleo? Con inversión. Para que haya inversión necesitamos estabilidad política y, y seguridad ciudadana. Justamente los dos eslabones que el Congreso no da, ni el gobierno. No dan ni estabilidad política con esto permanente día a día, con el populismo y la demagogia y la corrupción, porque es un Congreso que yo lo denomino el Congreso de la vergüenza nacional, congresistas que solamente buscan 42.000 soles de sueldo en Navidad, cuando tenemos 43% de anemia, cuando tenemos nosotros en el mercado 10 millones de pobres, gente que se ha visto afectada por la crisis, por la pandemia, un Congreso que protege a violadores, a robasueldos, se transfieren para construir un centro de esparcimiento en Santa María. Entonces, esto no. Acá el tema de fondo es la estabilidad política y el tema de seguridad ciudadana, que es lo que no está haciendo nada el Congreso. Esta comisión, doctor, que está proponiendo en el Congreso, también afirma de que el Perú está preparado para afrontar esta responsabilidad. Posiblemente ellos aluden a lo que pudiera ser el Estado, o el papá Estado que tiene el dinero, pero la parte empresarial, ¿cómo asumiría, ¿no? Su visión de repente en estos momentos como analista estos empresarios, vamos a hablar ni las pymes, sino las grandes, que tuvieron la oportunidad de pagar
un poco más del sueldo, pero igual no le estaría alcanzando, ¿no? Es decir, no hay vamos a hacer una propuesta clara de una proyección de este sueldo y salario. Es que la gran empresa no paga el salario mínimo. Los estudios del Ministerio de Trabajo ponen en evidencia que quien paga el salario mínimo es la pequeña, la micro, la pequeña empresa. La gran empresa está por encima del salario mínimo usualmente. Habrá una que otra, ¿no? Entonces, con esta medida, reitero, lo que hacen es que la pequeña y mediana traslade a los trabajadores a lo informal o lo despida. O sea, al contrario, hacen un efecto no deseado. ¿Cuál es el estudio que sustenta la decisión tomada? ¿Han hecho un estudio del mercado laboral? ¿Han hecho un estudio cuántos están en el salario mínimo? ¿Han hecho un estudio de ver qué implicancias si esas empresas están en capacidad de otorgar ese aumento por mínimo que sea? No lo han hecho. Y el tema de fondo es otro. El tema de fondo es, tenemos 1.800.000 ninis, ni trabajan ni estudian. Chicos que tienen de 18 a 28 años y no hacen nada. ¿Qué hace el Congreso para ellos? Esto sería uno de los temas justamente que pondría en tapete o su alocución de la presidenta Dina Boluarte para este 28 de este aumento. ¿Usted considera que no estamos aptos y además el porcentaje considera que es, además creo que es muy alto, de manera proporcional sería un 9-10% como ha estado estipulado o usted cree que es muy prematuro crear ahorita un aumento de sueldo? Yo creo que es totalmente desatinado, es una medida para las tribunas, populista. Y el populismo a la larga genera desocupación, pobreza, miseria. Entonces, acá han propuesto una cifra que es estrambótica, que está fuera de cualquier realidad, a base de qué la sustentan. Este Congreso es un Congreso vergonzoso, porque toman decisiones sin tener ningún sustento, igual con el sistema de pensiones. Con el sistema de pensiones han hecho un cálculo actuarial para ver cuánto nos implica pagar las pensiones a futuro, han hecho un cálculo actuarial para ver si es lo más adecuado la jubilación como le están planteando a los 65, qué significa eso en crecimiento de curva de futuro para el país. No lo han hecho. Es un Congreso totalmente demagógico e ignorante de por medio. Dentro de, justamente usted comentaba sobre las pensiones, también esa demagogia que está creando el Congreso para las pensiones, justamente cuando este mes de la gente que cobra sus AFP, sus incrementos, su sueldo por fiestas patrias, ¿considera usted también que no es la forma en que esta UNT que está cobrando las personas de manera proporcional, que lo otorgan los bancos, están como jugando una pared entre el Congreso y la parte del Estado, en una forma de poder disipar la situación que está convulsionando el país en materia económica? Gobierno y Congreso son cómplices en la situación actual. El Congreso, el Congreso aprueba recursos para mayor gasto de 50 millones de soles, se lo transfiere el gobierno. El Congreso aprueba las CTS y repartir las AFPs, silencio absoluto del gobierno. El gobierno aprueba transferir 50 millones a los huayques en Ayacucho. El Congreso no dice nada. O sea, son cómplices del populismo y del problema que están generando en el país. Vamos a entrar en una campaña electoral, sin duda, ¿no? Y la campaña electoral lo que va a significar es más populismo y muy probablemente la vacancia de la presidenta en el año final, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo único que les interesa al Congreso es mantenerse en su puesto, mantenerse con los viajes a Aruba, como los hemos visto, al Caribe, gastos exorbitantes, gastos a Suiza que nunca iban a viajar en su vida, pero en el año final, en la recta final, ya no van a poder ser vacados, pero sí van a vacar a la presidenta para mantener la diferencia y actuar con populismo. Pero eso hay que explicarle al país, hay que explicarle a la población la trampa que está haciendo este Congreso, el populismo y el daño de hipoteca que nos está generando a futuro. ¿Qué hacen para los ninis, para 1.800.000 ninis? ¿Qué hacen para promover el crecimiento, el empleo? ¿Qué hacen para garantizarnos seguridad ciudadana a la persona de la calle? Lo vemos todos los días. Uno sale con gran temor a la calle. La ciudadana, el ciudadano en todo lado. Esto nos afecta a todos. Claro, ellos tienen 4 guardaespaldas cada uno. Carros, lunas polarizadas, nunca pensaron en su vida tener eso. Es una banda, digamos, que se adueñó el Congreso. Y vale la pena comentar lo siguiente. Es un Congreso donde lo que prima es el fujicerronismo. Y eso el país lo tiene que tener en claro.
Es el fujimorismo con Perú Libre, con el serronismo, y ambos están de la mano tomando decisiones. Hay, No hay- vengamos que en elecciones no es el gobierno de Perú Libre o digan los fujimoristas que ellos no sabían nada en el Congreso. Es fujimorismo lo que están gobernando en el Congreso. y algo que no se tomara en cuenta, ¿no? De que los dos partidos que eran opuestos o enfrentados estén juntos en esta, vamos a decir, esta tramoya, por decir el caso, la palabra, y disculpe de repente la obscenidad, pero lo que se viene va a ser peor con una propuesta de un Senado y una Cámara de Diputados con más dinero que desembolsar, con más dinero que darle a estas personas que van a representarnos en lo que es la parte del poder legislativo, y eso va a mermar un poco a las ansias del pueblo o la comunidad en sí de poder establecer un aumento de crecimiento para nuestro país. Ahora, en esa parte, ¿no? Y lo otro es el empresariado, que está siendo golpeado por una situación de que anunciándose grandes proyectos, anunciándose construcciones de envergadura en el país, pero que en el fondo, pues fíjese lo que ha pasado recientemente en la carretera hacia Ayacucho, ¿no? El problema que ha suscitado y la protesta que hay y que en algunas zonas del país está convulsionada justamente por el desencanto, pues, de esta situación económica que está presentando el país. Mire, justo el tema va en esa dirección. Es un Congreso totalmente indiferente, digamos, a lo que vive el país, a la realidad. La reforma política no la hicieron, solo hicieron la reforma de la Cámara de Senadores con la expectativa de que ellos sean elegidos, puedan ser reelegidos. Y el país tiene que darse cuenta, ya no queremos robasueldos, ya no queremos violadores, ¿ya? En el Senado. Pero lo único que hicieron es reforma política porque han tachado los movimientos regionales, no hay partidos. ¿Cómo podemos llamar partidos a estos? Son agrupaciones, agrupaciones con traficantes de universidades Bamba, universidades Basura, que compran adeptos. Hay filosofía, hay doctrina, hay principios. Mire la atomización que se tiene de estos llamados partidos. Sí. Entonces, este es el desencanto que vive el país con la política, ¿no? Con el sistema que estos tienen y se están recomponiendo, se están redisfrazando ahora y empiezan a constituirse que eran, que no eran. Y el populismo es de derecha y de izquierda, porque el populismo no es solamente de la izquierda, el populismo es de derecha. Cuando los generales y los almirantes votan por una ley para recibir doble sueldo del Estado, que eso estaba prohibido, allá hay derecha. Cuando los generales y almirantes votan para desmantelar el SUNEDO, y la posición de derecha, cuando se toman medidas contra el sector, contra la inversión privada, no dicen nada. Silencio absoluto. O sea, acá son iguales, solo en campaña electoral quieren distinguirse. El populismo y la trampa es de derecha y de izquierda. El país tiene que generar una alternativa diferente. Así es. Doctor Necochea, ¿cuál sería su propuesta, como usted como analista económico también? Este sueldo no va, pero el aumento de sueldo si va o no va, pero ¿qué espera que el Congreso y el Estado, en este caso, que usted dice y está pasándolo, y lo estamos viendo no solamente en el día a día, sino qué es lo que debería hacer el Congreso para poder mostrar que realmente ellos estén trabajando? ¿Y qué haría el Estado, los ministerios, el Ministerio del Trabajo en este caso, para que la gente pueda decir, mira, sí, hay una estabilidad, la macroeconomía del país está buscando avanzar, pero paulatinamente pues, va a haber el incremento salarial? ¿Qué para usted, cuál sería el análisis en este Mire, instante? el tema de 24 de fondo julio. es, el país tiene que crecer. No puede crecer solo con gasto público. El gasto público termina, se agota, no es infinito. A buena hora que se esté relanzando la línea 2 del metro, aunque tenemos un alcalde populista que la bloquea día a día, un populismo increíble, populismo de derecha. Estamos hablando, Maje Sigua se está relanzando, Xavi Mochic también a buena hora, ¿ya? Pero el crecimiento verdadero de sustento, que eso mantiene una economía más allá del corto plazo, es el crecimiento basado en inversión privada. Y para que haya inversión privada, necesitamos
estabilidad política y seguridad ciudadana. Justamente los dos soportes que no da el Congreso. Yo he llegado a pensar, ¿qué expectativa tendría el Congreso? Creo que el país les agradecería si no hicieran nada. Si no hicieran nada del Congreso, les pagamos para sus viajes a Aruba, les pagamos para su presupuesto, el país se lo agradecería, porque ya no estaríamos sujetos a esta inestabilidad permanente, nos quedamos como estamos. Yo creo que esa sería una alternativa, porque la verdad que no tengo confianza que ellos den un viraje para dar, digamos, crecimiento, bienestar a la población. Y peor en campaña electoral. Están violando incluso la Constitución, porque el Congreso no puede tomar decisiones de gasto público. El Congreso, al decidir sobre los fondos de jubilación, está tomando decisiones de gasto público a futuro en el país y nadie le dice nada. Estos nos están hipotecando a futuro. Entonces, lo mejor que podría hacer el Congreso, siendo cruel, es decirles que no hagan nada. Eso el país les estaría agradecido. Claro, pero ¿cómo justifican el sueldo? Que ahora lo Ah, están no les haciendo. interesa. Ellos siguen viajando a Aruba, viajando a Suiza, pasando, cambiándose de hotel para obtener doble gratificación, 42.000 soles. 42.000 soles en Navidad, en un país donde tenemos más de 10 millones en situación de pobreza. 43% de los niños están en anemia menores de 5 años, están prácticamente disminuidos ante la vida. Tenemos 1.800.000 ninis que ni trabajan ni estudian, que es uno de los focos de la delincuencia, y ellos tienen el descaro de cobrar 45.000 y irse a una inversión mayor de Santa María para hacer un centro de convenciones. No tiene nombre. Y es tanto la derecha como la izquierda. Es el fujicerronismo que está gobernando el Congreso. ¿Usted cree El fujimorismo y el serronismo no se separen en campaña electoral, ¿eh? Están de la mano durante todos estos años. ¿Usted considera que el hecho de que la presidenta Dina Boluarte no tenga peso, no tenga seguridad política, no tenga interés en cuanto a tener, vamos a decir, popularidad, porque no la tiene, se están aprovechando este descuido, el Congreso haciendo de todo, sacando reglamentos, sacando leyes en pro solamente para ellos? Es decir, este desencanto es en total, es decir, el Congreso por un lado hace sus cosas, por otro lado el Estado también busca acomodarse, pero todos están como sincronizados para que esto termine por lo menos el periodo gubernamental y arrancar una campaña electoral que ya muchos, como usted lo menciona, ya están en la calle. Mire, la señora Dina Boluarte tiene el síndrome de Colón, de Cristóbal Colón. No sabe cómo ha llegado, ni sabe a dónde ir. Totalmente perdida. La aceptación en su popularidad y ese error estadístico. Menos del 5% ya no figura en las encuestas. Entonces, en ese contexto, el Congreso, digamos, un Congreso netamente populista y corrupto, da un apoyo momentáneo, porque no creo que lo den hasta el final. ¿Eh? Al final van a quererse desligar de la vicepresidenta de Perú Libre, porque es su vicepresidente, como lo están haciendo. Es tan inecta la derecha en nuestro país que es incapaz de discernir que ella es la presidenta elegida por Perú Libre. Más bien Perú Libre ha tenido muy buena estrategia de ir separando y dejándolos de lado, ¿no? Para marcar la diferencia en campaña electoral. Pero muy probable para mí que de seguir como estamos en el último año, la va a la señora Boluarte. Ya para finalizar esta entrevista, doctor Cochea, es un balance de estas propuestas nuevas. Hablamos de cosas positivas, lo que usted ha mencionado, el crecimiento, viene el puerto de Chancay, que está Puerto de preparando. Chancay. Es una de las cosas que es El a puerto de futuro. Chancay, Sí, mire, mensaje positivo. El puerto de Chancay, el gobierno no hizo nada. Más aún fue un proyecto hace tres. El mérito del gobierno de no haber hecho nada. Es un proyecto hecho hace 3 años y medio. 1.400 millones de dólares con una inversión que se va a 3.500. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a significar esto a futuro? Va a significar que así como en la época de la colonia Callao era un puerto importante, ahora Chancay, la integración con el Asia va a significar que vengan barcos de 50.000 toneladas que no llegan a América Latina y un ahorro en la travesía de 12 a 15 días.
que eso es dinero, en un puerto totalmente automatizado, con lo cual se está planteando de por medio que Ecuador venga a exportar banano, cacao por Chancay. Colombia quiere una zona franca en Perú. Bolivia la salida natural. Ferrocarril para Brasil y del norte de Chile. Entonces, el Perú es un país privilegiado por, por el lado de Chancay. Y otra cosa que nos está favoreciendo es la bonanza minera. El precio del cobre está sin precedentes, arriba de $4 la libra de cobre, y va camino a los 5, y se va a demandar cobre para los próximos años. Perú ha perdido ranking porque está en tercer lugar después del Congo. Pero ¿cuál es la paradoja? Que mientras sin hacer nada, por cada 10 centavos que sube el precio del cobre, recibimos $500 millones, tenemos 55.000 millones de dólares en proyectos de inversión paralizados, que no hacemos nada. Entonces, mire usted cómo el Perú es el país de las oportunidades perdidas, como sin hacer nada, en muchos casos, la realidad nos favorece. Y ese es el mensaje, yo diría, el repunte estadístico que hemos dado es un rebote estadístico comparado con el año pasado, porque pesca no hubo nada, ahora estamos en 2 millones a buena hora, la agroindustria se fue afectada por el niño, entonces ha habido un rebote estadístico, ¿no? Que se debe estabilizar hacia fin de año, pero con un crecimiento de 3, 2,5, 3% no llegamos. Mire, si creciéramos nosotros al 3%, de acá a 20 años seguimos con 10 millones de pobres. ¿Qué nos pone de manifiesto? Que la alternativa es crecer 5 o 6. Y para eso volvemos a lo mismo. Necesitamos inversión. Para esa inversión, credibilidad y confianza, y la inversión en minería, que es donde tenemos ventajas. El mundo nos ha favorecido. La naturaleza del Perú tiene un mar de cobre bajo nuestras tierras y nosotros estamos desperdiciando la historia. Por eso es que yo insisto muchas veces que el Perú es un país, digamos, con grandes oportunidades, pero lamentablemente no tiene la dirigencia adecuada, ¿no? Sí, es muy lamentable. Lo que usted comenta es totalmente cierto. Y usted considera pues que mientras menos hablen, menos hagan, pues la naturaleza está favoreciendo al país en un cierto lado. Cierto, y yo lo que quisiera para terminar es lo siguiente. El Perú no repitamos la historia de las bonanzas efímeras que hablaba Basadre. Basadre, un historiador peruano, decía que el Perú se caracterizaba por bonanzas efímeras. Vino la época del guano, el salitre, salieron los abonos químicos y nos quedamos con el guano y salitre que no servía para nada. Y solo quedó corrupción y pobreza. No quisiera pensar que hoy día con el cobre nos pueda suceder lo mismo, porque en laboratorio están investigando el grafeno. Y el grafeno es mucho mejor conductor que el cobre y más resistente que el acero. Entonces no vaya a ser que repitamos la historia del guano y el salitre de esas bonanzas efímeras, ¿no? Y que el país deje pasar las oportunidades, ¿no? Que eso es lo que debería hacer la clase dirigente. Eso debería hacer el gobierno y el Congreso. El fujeserronismo debe dejar sus alianzas y trabajar para este desarrollo, para este crecimiento económico del país a futuro, ¿no? Sí, es verdad, hay que esperar. Bueno, de todas formas, doctor, yo le agradezco mucho este enlace. Estamos aquí para la revista Economía, agradeciendo la oportunidad al doctor Alejandro Indacochea, analista y un ferviente pues, defensor de nuestra economía, y esperando que lo que acaba de finalizar usted diciendo pues se cumpla y que estos pasos que se está dando y el crecimiento, que gracias a la madre naturaleza, pues el Perú está en este avance. Agradecido por la oportunidad doctor Necochea, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y de antemano unas felices fiestas patrias y para un Perú que sea cada vez mejor. Gracias. Así es, amén. Así será para usted también, para su familia. Felices fiestas patrias para ustedes, amigos televidentes. O agradecido por la oportunidad. Era el doctor Alejandro Indacochea, economista y analista político, hablando hoy sobre el sueldo mínimo que fue anunciado o se está anunciando, y también hablamos un poco más de la economía nacional. Agradecido por este nuevo enlace y nosotros volvemos a los estudios. Gracias.